Pues ya lo tenemos aquí, Hop S hacia otra parte, aunque también os tengo que decir que es que ya es nuestro, porque es que ya ha salido al mercado, pero es que además lo hemos visto muchísimo en directo. Tenemos con todos vosotros a La Pegatina. Hola. ¿Qué tal? Es que presentaros siempre es como una fiesta. Vosotros sois así, ¿no? Tienes que tirar el confeti aquí. Bueno, pues os tiro el disco. Uy. Casi le doy, perdona, que casi le doy a la cabeza. Es la emoción, y cada vez que nosotros estamos con ellos siempre lo pasamos súper bien. A ver, un álbum de colaboraciones. Sí. ¿Por qué todo el disco, bueno, menos una canción de colaboraciones? ¿Cómo surge esa idea? Bueno, sale de... Primero, porque la primera colaboración, que no está en el disco, al final no salió. Entonces... ¿Qué es el título del álbum, me parece? No. ¿Puede ser, no? Esa Es otra. Y a raíz de esa colaboración que no salió, estuvimos pensando en hacer canciones a cuatro manos, por ejemplo, con Chef Special y Kerbeat, que estábamos tocando justo en un festival que se suspendió por pandemia. Dijimos, vamos a aprovechar y hacemos una canción. Y a raíz de ahí fuimos lanzándole a gente canciones, a gente sobre todo que admirábamos o que habíamos conocido por el camino. Y cuando nos dimos cuenta teníamos 9 canciones con 9 colaboraciones. Y dijimos, vamos a sacar el disco, aprovechamos y sobre todo un disco donde hacemos un viaje, ¿no? Ya no solo todo lo que te lleva el packaging a ese viaje con la maleta, con lo que hay dentro, sino a nivel musical, ¿no? Por eso es hacia otra parte que queremos ir hacia esos países donde hemos estado colaborando con todos ellos. Habéis presentado el álbum ya, por ejemplo, en Holanda o en Alemania, cuando el álbum todavía no había salido. O sea, que entiendo que hay canciones que tocasteis que ni siquiera el público se sabía. Claro. Entonces, ¿cómo se vive eso? Bueno, Porque no es habitual. No es habitual. Era habitual antes, ¿eh? Antes. Acuérdate cuando... Yo no había nacido. No, pero nosotros cuando... Me acuerdo en los primeros discos, o los 3 primeros discos por lo menos, claro, como no tenías mucho repertorio, las canciones que aún ibas a grabar en el siguiente disco las tocabas antes, ¿sabes? Y ya ibas... Entonces también eso creaba una necesidad en el público que te venía a ver cuándo graban esta canción, tal. Era como al revés. Ahora no hay grupo que salga sin tener un disco antes, ¿no? Y antes te pasabas, nosotros nos pasamos 4 años haciendo canciones hasta que tuvimos el dinero para grabarlas. Y ahora se empieza al revés, que es muy curioso, ¿no? Sí, la gente va lanzando singles y al final luego... Sí, pero bueno, aquí lo que sí que fue sorprendente, la canción de Yo Quiero Bailar, bueno, es la canción que lo partía en toda Europa, en todas las salas a las que íbamos. Y dijimos, buah, esto es buena señal de que cuando salga va a gustar. Es decir, si está gustando a gente que no la conoce de nada, que es la primera vez que la escucha, pues luego cuando salga y ya se la conozcan, ya va a ser increíble. Habéis hecho además un álbum en el que hay mezcla de todo. O sea, hemos visto rock, hemos visto pop, hemos visto de todo. ¿Hay esa libertad total en la banda de decir vamos a hacer lo que absolutamente nos dé la gana? Sí. Siempre ha sido así. Es que nunca nos hemos cortado. A nivel de estilos, a nivel de qué hacer, nunca nos hemos cortado. Y en esto sobre todo lo que queríamos es jugar, ¿no? Es jugar a hacerle un traje a medida muchas veces hacia ese grupo al que colaborábamos, ¿no? Por ejemplo, está La Vela Puerca, con el rock ese que hemos hecho. Normalmente no hubiéramos hecho ese rock por nosotros mismos, ¿no? Pero dijimos, oye, vamos a hacer un tema con La Vela Puerca, vamos a ofrecerles un rock. O con Chef Special, ¿no? Ese Down for Love, que hemos hecho un tema más pop, mainstream, como son ellos, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? También jugar con la música no solo es hacer canciones, sino también jugar con todo. Me he alucinado, la verdad, con los estilos y con la temática, porque, por ejemplo, algo de lo que se tendría que hablar más, quizá, de la ansiedad, ¿no? Una canción que habéis hecho vosotros y además muy distinta. Hablarme de ese tema, porque a mí la verdad que me gustaría que todos aquellos que nos están viendo la buscaran. Sí, la canción se llama Contigo no cuento. Es una canción que compuse yo más autobiográfica por todo el tema de ansiedades que tenía en el 2019 ahí. Y me refugié en la música y lo saqué en una canción. Era una canción más rap hip hop que no habíamos hecho nunca. Se lo enseñé a la banda, le gustó a la banda y encima la colaboración es muy especial también porque Louta es una persona que conocimos, es un artista argentino que conocimos en el Cosquín Rock y nos gustaba y creo que le queda ideal para esta canción. Y es una temática, como tú dices, que se tiene que visibilizar más, se tiene que enseñar de que no estás solo, no estás sola en ese sentido y que poco a poco ahí tirar hacia adelante, ¿no? Que no es fácil. Claro, ha sido increíble. De hecho, a partir de la pandemia se empezó a hablar de salud mental
¿no? Incluso en el Parlamento, ¿no? Que es algo que no se había hablado nunca, ¿no? Como que, bueno, la gente ya se lo monta cada uno consigo mismo, ¿no? Y de repente con la pandemia pues empezó a hablar de los cuidados de eso, de la salud mental. Y entonces, bueno, pues yo creo que cuanto más se habla, más fácil es que uno mismo se detecte, pues si ve que está muy ansioso por algo o si, sabes, que es más fácil de eso, pues de saber, ¿no? Y pues si hay gente que te puede decir, pues mira, lo que se siente es esto o lo otro, pues yo creo que ayuda, ¿no? Al final que no te sientas solo en algo así. La música siempre es un altavoz y vosotros siempre lo habéis utilizado, que eso es muy bueno. La pandemia ha tenido sus cosas malas, ha tenido todo, casi todo malo, pero han habido cosas positivas, como por ejemplo hablar un poquito más de este tema, o por ejemplo la paternidad que ha habido en el grupo. O sea, tres, ¿cómo lo llamáis? Pandemiers. Pandemial. Ah, pandemials. Pandemials. ¿Cómo lo lleváis? Porque claro, por el Bien. tema de luego de la gira, ¿cómo lo habéis hablado todo? A ver cómo se va a llevar. No, bien, bien. Al final, lo bueno también es que somos un grupo que somos muy asamblearios, hablamos mucho, tenemos muchas reuniones, mucho diálogo, y al final lo bueno también es que de tantos años que llevamos no salen las fechas así de hoy para mañana, se planifica, entonces al final podemos gestionarlo y montárnoslo bien. Claro, sí que, claro, después de, imagínate, la primera gira ha sido de 22 días fuera de casa por toda Europa, y claro, al llegar, pues yo me acuerdo que estaba pues la hija de Ubidi, que va a hacer, bueno, casi 2 años, ¿no? Y de repente, claro, aparece su padre después de 20 y tantos días y la niña dice, no, y se gira y dice... No me digáis eso, ¿eh? Que le costó unos minutos, bueno, y un ratillo, en plan de, ¿sabes? Porque, claro, al final... o, claro, lo típico, pues Axel también, el trompeta, pues llegó y dijo, buah, es que ha cambiado tanto. Claro, como es bebé también, entonces ese tipo de cosas a las que no estamos acostumbrados porque no hemos tenido hasta ahora en tantos años, pero que bueno, pues es ley de vida y entonces está bien y hay que buscar espacios para que bueno, pues los que son padres puedan dedicarse también a la paternidad. Entonces, Lo bonito yo creo que es que todos sois muy amigos, os compenetráis muy bien y por eso lleváis 19 años en el mundo de la música. Eso significa que en nada hacen los 20 años. 20 años ya. De momento, un pajarito ya me ha dicho, a ver, que en junio tenemos primera canción de lo que será el adelanto de un EP, porque claro, ellos acaban de lanzar el álbum, que lo lanzan cuando ya lo han presentado casi y ahora ya empiezan a presentar otro álbum. A ver, hablarme de ese EP y de esos regalos, porque además sé que preparáis cosas muy chulas. es que este año, o sea, pues, mira, nos volvimos a ser discográfica independiente. Ujú. Entonces, pues hemos decidido que teníamos cosas pendientes que hacer y uno era un disco de colaboraciones internacionales y otro, pues hacer un EP de solo temas en catalán. Entonces vamos a sacar un disco de 6 canciones solo en catalán, saldrá en noviembre más o menos. Pero claro, a partir del mes que viene pues ya lanzamos un tema, ¿no? Primer single, sí. Y luego el año que viene pues también hemos pensado que estaría bien pues hacer una novela gráfica, un cómic de aventuras nuestras, de viaje, de anécdotas, porque es que todo el mundo te pregunta, y pues cuéntame cosas de no sé dónde. El libro. Y entonces pues ya vamos a decir eso, tienes el libro. O sea que en San Jordi ya sabemos lo que van a sacar ahí, Ahí su, está, su libro claro. de viajes. Porque claro, es que habéis estado, a ver, 19 años, 35, 36 países. Sí. O sea, es que sería la pregunta de con qué país os quedáis y casi que es como Es imposible, que cada uno ¿no? tiene su cosita, o por la cultura, o por lo que pasó en ese concierto, o por lo difícil o fácil que ha sido llegar hasta ahí, ¿no? Claro, porque Entonces, no vamos a hacer turismo, claro. Bueno, pues tú imagínate, la gente que ahora mismo está conectada al YouTube de Cadena Dial y queremos irnos de vacaciones este verano. ¿Dónde nos vamos? hombre... Recomendación la pegatina. Es que yo tengo A mis ver. sitios favoritos que... Bueno, ha ido a tocar la Dilo, pegatina. dilo. A ver. Yo me iría a Formentera. ¿A Formentera? Ah, bueno, nos queda cerquita. Vale, Sí. Formentera, me parece Sí, bien. Yo sí. Vale, O sea, Adrián. yo creo que el país más chulo para viajar es México. O sea, aparte Me falta. están en el mismo... o sea, cuando es verano aquí es verano allí, que eso está bien también porque para aprovechar las vacaciones. Pero es que es entre la cultura de todas las civilizaciones que han pasado por ahí, en fin, lo buena gente que son los mexicanos, la comida, los paisajes, todo es una barbaridad. O sea, me parece el país como más loco de visitar y más bonito y más amable también. Vale, pues ya lo sabéis, Formentera, México, pero antes. El gobierno vamos de a tener México nos lleve de vacaciones. Exacto. Y antes lo que vamos a hacer va a ser
como mínimo vivir uno de los conciertos de La Pegatina. Lapegatina.com, ahí voy a encontrar todo. Todo. ¿Actualizado? Sí. Vale, lo digo porque hay reservas que aún no se han dicho, claro. Claro, siempre hay cosas que se dejan ellos que no dicen, pero bueno, no os preocupéis. Este álbum hay que escucharlo y hay que escucharlo en directo. Lapegatina.com. Muchísimas gracias, chicos, por haber estado con A ti, nosotros. muchas gracias.